Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Edgar Guevara, esperando como siempre de que esta enseñanza hoy sea de mucha bendición. Y quiero pedirte que si estas enseñanzas están siendo de mucho beneficio a tu conocimiento de la verdadera doctrina, me gustaría que te tomaras un momento, un minuto y compartieras estos videos con los hermanos de tu iglesia, con tus contactos en email, en Facebook y todos los medios sociales de la net. Así de esta forma podemos expandir estas enseñanzas a más personas que están quizás siendo de alguna forma víctimas de las doctrinas falsas que aparentan y parecen como que son de Dios y no lo son. Y por eso aquí nosotros nos dedicamos para quitar esa máscara y ver realmente quién está detrás de las enseñanzas falsas, como lo es esta de la unicidad o los solo Jesús, pentecostales del nombre. Quiero hablar hoy sobre lo que es el bautismo que predica los unicitarios. Es un bautismo que, aunque ellos usan Hechos 2:38, tiene otro plan detrás, escondido o oculto. Y eso es lo que vamos hoy aquí a darnos cuenta. Bautizarse con los unicitarios es negar realmente el amor que el Hijo de Dios sintió previo a su encarnación, como lo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5, que estando ahí en su forma de Dios, él tuvo un sentir. Y cuando vamos a leer Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también fíjese, en Cristo Jesús. Si usted lee en toda la Biblia cuando menciona a Cristo, y Cristo siempre se refiere al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, amén. Entonces dice en Cristo Jesús. El verso 6 entonces dice que estando en su forma de Dios, fíjese, él tuvo ese sentir, el sentir de despojarse de sí mismo, de no aferrarse y no estimar ser igual a Dios, sino que se despojó de esa forma de Dios para hacerse hombre o un ser de carne. Entonces, Cristo en su forma de Dios tuvo un sentir, y ese sentir de amor, de ternura hacia la humanidad, la unicidad lo niega. Entonces, el bautismo que practica la unicidad tiene esto como una agenda, pero está oculto, porque esto se desarrolla, este plan se desarrolla antes de que ellos lo bauticen a usted. Entonces, el bautismo que practica la unicidad tiene una agenda oculta. En verdad, su bautismo no tienen los mismos propósitos del bautismo o la razón por qué los apóstoles bautizaban a las personas en el libro de los Hechos, ¿sí? Aunque ellos usan ese texto para decir de que ellos bautizan en el nombre, eso es solamente, como le digo, una carátula que ponen al frente y para convencerlo a usted, ¿sí? Porque acuérdese que el enemigo usa también la misma Biblia para después atraerlo, y ahí le enseña a usted la doctrina torcida, errónea. Entonces, ellos tienen eso oculto atrás. El plan de ellos es hacerte negar al Hijo de Dios, ya que ellos solo bautizan a la persona hasta que esa persona haya confesado que Jesús
es el Padre mismo, el Padre de Jesucristo. Media vez ellos convencen a la persona de que Jesús es el Padre del Señor Jesucristo. Entonces ellos bautizan a la persona. Entonces ellos solamente bautizan a la persona que ya haya negado de que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos no te aceptan si tú crees de que Jesucristo es solamente el Hijo de Dios, que fue y dejó su gloria haciéndose en semejanza de hombre, que vino a redimirnos para llevar a cabo la voluntad del Padre. Ellos niegan que el Hijo haya tenido dicho sentir en Filipenses 2:5. Ellos niegan que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya existido en forma de Dios, como lo dice Filipenses 2:6 y 2:5, 2:6, y que en esa forma de Dios, Cristo tuvo ese sentir de venir a redimirnos en forma de hombre. Entonces ellos niegan totalmente ese amor producido en la profundidad de el Señor Jesús antes de su encarnación. Ellos niegan el amor del Hijo en su existencia previa a su encarnación. El bautismo unicitario, en contraste a lo que se llevó a cabo por los apóstoles en el libro de los Hechos 2:38, es de que las personas nieguen al Hijo y que no confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro único Señor y Salvador. Punto. No hay salvación ni perdón de pecados en esa doctrina. Solamente está la ira del Padre sobre de ellos por rechazar al Hijo de Dios y ese amor profundo. Si vamos a Juan 3:36, mire lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga bien, usted no encontrará ningún texto en ninguna parte de la doctrina de los apóstoles que hayan ellos requerido como la unicidad requiere antes de bautizarlo a usted. Esto sucede allá detrás del telón, ¿sí? Cuando ya vienen ellos a bautizarse, la persona que se va a bautizar viene muda, no dice nada. El único que habla ahí, que invoca y que hace todo el palabrerío es el que los va a bautizar. Pero la persona que quiere salvarse y quiere bautizarse no dice nada. Entonces ya viene doctrinado con esa inyección de esa creencia, negando al Hijo. Así que cuando se está bautizando ahí, ¿sí? Que según de acuerdo a Hechos 2:38, es una mentira, porque ninguna parte de la Biblia los apóstoles requirieron que una persona debería creer de que Jesús era el Padre, ni que Jesús era un Dios modalista que se cambiaba de Padre y después se cambia a Hijo y después se cambia a Espíritu Santo. Eso no se encuentra en la Biblia. Si se lo enseñan será por puras especulaciones e interpretaciones malas de los textos que le van a enseñar. Entonces Juan 3:36 dice, mire en qué consiste la salvación y la vida eterna. Consiste en el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es ahí donde el enemigo trabaja
en esta doctrina de los unicitarios. Es exactamente eso lo que el diablo está buscando a través de la unicidad: negar al Hijo de Dios. Por eso este texto está muy claro en decir que el que rehúsa, hay tantos pastores que tenían la doctrina de creer en Jesucristo como solo y únicamente el Hijo de Dios, como lo enseña toda la doctrina apostólica, y se dejaron engañar, y muchos de ellos hasta se llevaron toda una iglesia a bautizarse en ese bautismo, porque no solamente al convencerlos ellos de bautizarse bajo esas pretensiones, entonces tienen que creer que Jesús es el mismo Padre. Y vamos a hablar más para allá de eso, cómo es de que ellos hacen esto. Entonces, pero dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, sino que la ira de Dios, dice, está sobre de él. ¿Qué tan inteligente es Satanás de que bajo una cobertura mentirosa está inyectándote que tú niegues al Hijo de Dios? Si hay algún perdón de pecados, es cuando la persona cree lo que los apóstoles lucharon y trabajaron y dieron su propia vida para que la gente creyera. ¿Cuál era? Que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Ahí está el perdón de pecados. Ahí está la salvación, en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Miren lo que pasó. Hay solamente un texto, y esto me llena a mí de alegría. Hay solamente un texto donde está en proceso un bautismo de una persona. No se encuentra en toda la Biblia un texto que muestre el proceso de un bautismo que se está llevando a cabo en ese momento, sino de que todo lo que se habla son mensajes, y a veces son textos que resumen rápidamente la doctrina, pero es un texto que resume en sí toda la doctrina, y uno tiene que ir a los demás textos y a la demás Biblia para llegar a la verdad de qué era lo que significaba ese texto, la hermenéutica. Entonces, el perdón está en que se crea. Entonces, ese texto está en Hechos 8:37. Allí vemos en proceso y a todo color el único bautismo en toda la Biblia que se está llevando a cabo y se está explicando, ¿verdad? Con más detalles. Y allí, después de que Felipe le enseña y le da al eunuco una extensa explicación de la doctrina, porque cuando termina Felipe, el evangelista, de explicarle al eunuco la doctrina, el eunuco para y dice: aquí hay agua. ¿Qué puede detenerme que yo sea bautizado? Y Felipe le hace una pregunta. Le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Note esa respuesta de Felipe que encierra mucho. La contestación es: sí puedes bautizarse si crees con todo tu corazón. Si crees que la respuesta del eunuco revela que es lo que la persona debe creer para bautizarse. Y el eunuco le responde y le dice: creo que Jesucristo es el Hijo
de Dios. Aleluya. Esta es la doctrina que salva a la humanidad, de que el mundo entero confiese y crea en su bautismo. Antes de ser sumergido, antes de bajar a las aguas, que en público, como un testimonio ante todos, puedan confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. El que rehúsa creer en el Hijo solamente tiene la ira del Padre sobre de él. Pero el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Toda la doctrina del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la doctrina que trajo Jesús, la doctrina que dejó impregnado a los apóstoles, está basada solamente en esto. Este era todo el problema de cuando se levantaron los discípulos y todos los seguidores de Jesús a predicar. Este era el gran problema cuando Cristo vino a enseñar y a dar a conocer la doctrina que el Padre le había dado a él. Este era todo el problema de ellos. Sí, no querían, fíjese, no querían aceptar de que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 26:63. Veamos lo que dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esto era lo que calcomía el alma de los religiosos, de los fariseos. Esto era lo que los hacía pedazos adentro. No querían creer de que aquel hombre que nació en un pesebre, en una de las peores, de uno de los peores barrios de Jerusalén, que es Belén de Judea, que el que haya nacido ahí sea el Hijo del Dios Altísimo, sea aquel Rey de gloria, sea aquel prometido que vendría de parte de Dios. No lo querían creer. Y por eso en una de estas interrogaciones, uno de estos fariseos, uno de estos sacerdotes le dice, se expresa de una forma diciendo que no lo atormente, que le diga la verdad si él es el Hijo de Dios. Este era todo el problema. Porque esto era lo que Jesús vino a enseñarle al mundo. Esto era lo que quería que el mundo creyera en su relación con el Padre. No que Él era el Padre. Nunca dijo Él que Él era el Padre. Sí dijo Él que era igual a Dios. Y vamos a llegar a eso más adelantito. Pero eso no significa de que Jesús era el Padre. El problema es no aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la salvación, como ya lo hemos visto. Y si aquí yo terminara este video, yo creo que sería suficiente. Pero vamos a seguir. Juan 9:35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Está hablando de un hombre a quien Jesús sanó. Y que él estaba testificando de que Jesús lo había sanado. Y como ellos sabían de que este Jesús andaba diciendo de que él era el Hijo de Dios, y no lo querían aceptar, y no querían aceptar que él era el Hijo de Dios, porque vamos a ver adelante qué era lo que significaba
que Jesús dijera que era hijo mismo propio del Padre. Vamos a ver eso más adelantito, pero por ahorita yo quiero que usted vea cuál era la preocupación de Cristo, cuál es la importancia de creer esto. Entonces lo expulsaron, lo sacaron de la sinagoga. Entonces aquí en el verso 35 de Juan 9 dice que Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, fíjese, Jesucristo lo encontró porque era muy necesario esto para Dios. Para Dios es importante esto, ¿sí? En eso está basada tu salvación. Y lo encontró Jesucristo y le dijo, mire lo que le dice Jesús a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y aquel hombre dijo, creo. Y se postró y le adoró. Se postró y le adoró. ¿Para quién estaba dirigida la adoración? Para el Hijo de Dios. ¿Sí? Y aquí se mete la unicidad en muchos otros problemas que no voy a tocar ahorita, porque sí vamos a tocar eso. El gran problema que tiene la unicidad cuando dice que Jesús es solamente un hombre humano, ¿sí? O le atribuyen el 100% naturaleza humana de la carne de María, producido por María, ¿sí? Que no existía hasta que nació de María. Y vamos a ver en qué problema tremendo se meten ellos. Pero por ahorita sigamos con el tema. Entonces, estamos viendo aquí que ellos hablan de invocar el nombre, ¿sí? De invocar el nombre. Pero como les digo, ellos, el que se va a bautizar, nunca invoca, nunca confiesa. Ellos creen que el perdón de sus pecados está en que el que los va a bautizar va a invocar por ellos, va a confesar por ellos. Y ellos están deseosos de llegar a ese su gran día de bautismo, porque están desesperados para oír esas palabras de la boca de otro hombre cuando ese hombre habla a favor de ellos, ¿sí? Y confiesa el nombre a favor de ellos, e invoca el nombre a favor de ellos y los declara, le declara sus pecados perdonados. ¿Le suena como algo igualito de donde venimos, donde salimos? Sí, que todos están esperando y con la esperanza de lo que el sacerdote, sí, salga de la boca del sacerdote, si los perdona o no. Entonces, su salvación de ellos está basada en que alguien lo haga por ellos. Entonces, si van a invocar el nombre, se debe hacer con el entendimiento. Si va a haber una invocación de nombre en un bautismo, si va a haber una confesión de Dios en un bautismo, tiene y debe ser con el entendimiento de que aquel cuyo nombre es invocado y confesado se refiere solo y únicamente al Hijo de Dios. Veamos lo que dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leámoslo otra vez. Juan 20:31.
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿El nombre de quién? ¿El nombre de quién? ¿Del Padre o del Hijo? Del Hijo. ¿Sí? Primera de Juan 5:5 dice, hace una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Está entendiendo poco a poco que el plan del enemigo a través de un bautismo que no tiene los mismos propósitos de esta doctrina. Le repito, para que usted se bautice con los unicitarios o los solo Jesús pentecostales del nombre, al bajar a las aguas y al ser bautizado por ellos con la pretensión de Hechos 2:38, usted ya va con el pensar de que Jesús en verdad es el Padre. De que Jesús en verdad es el Padre. Y que Jesús, el Hijo, que el Hijo es solamente un título del mismo Padre. Que el Hijo es simplemente un personaje ficticio que el mismo Padre desarrolla. ¿Sí? Usando un cuerpo humano, usando carne humana para cubrirse. Ellos le llaman el velo de carne. En sí, el Hijo de Dios es un título, un personaje ficticio, un rol, un papel, pero que es el mismo Padre. Negando así que Jesús, el del nombre, el ser existente, es el Hijo de Dios. Y Primera de Juan 5:5 lo hace bien claro, de que aquí está su salvación. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Contra quién es nuestra lucha? Contra el mundo. Es uno de nuestros enemigos. El mundo, la carne y el diablo. ¿Sí? Y el que vence al mundo, dice, es sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora se da cuenta por qué era importante que Felipe le hiciera bien claro al eunuco, cuando el eunuco le hizo la pregunta, ¿qué es lo único que me puede impedir a mí que me bautice? ¿Qué es lo único que me impide a mí bajar al agua para yo ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes bautizarse. Creer que la respuesta del eunuco lo revela. El eunuco responde diciendo, creo de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que odia Satanás, que odian los demonios. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces vuelvo a repetir que el bautismo unicitario no tiene el mismo fin del bautismo apostólico, aunque ellos te atraen, ¿sí? Para que caigas en esas garras usando Hechos 2:38 como una trampa. Negando así que el Hijo de Dios sí realmente tuvo un sentir
tuvo un sentir previo a su encarnación en su forma de Dios, siendo igual a Dios, como lo dice Filipenses 2, versículo 5 y versículo 6. Entonces, el problema grande que enfrentó la doctrina de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles fue de que aceptaran de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto se refleja en las palabras que leímos de aquel sacerdote cuando le dijo: te juro que me digas por el mismo Dios si tú eres el Hijo de Dios. Esto era lo que les calcomía, ¿sí? Y vamos a ver Juan 5:18. Dice Juan 5:18: por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día del reposo. Mire cuál era el problema de ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué significaba que Jesús dijera que era hijo de Dios? ¿Qué significaba eso? Ahorita lo vamos a mirar. Porque ellos tenían este problema y ellos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Leemos otra vez Juan 5:18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Por qué? Porque diciendo que Jesús era su Padre, significaba esto, con que termina este texto. Dice, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Este era el entendimiento correcto de aquellos hombres de la ley, estudiosos, que entendían y comprendían. Y por eso el Señor vino a quitarle las llaves, porque les dijo que eran unos fariseos hipócritas, que ellos no entraban, pero que tampoco dejaban entrar a los demás, porque ellos sabían y conocían la verdad, pero no querían la verdad. Entonces, cuando ellos oían a Jesús decir que Dios era su propio Padre y que Él era hijo, que venía, que procedía del mismo Dios, no de María. El Hijo no procede de María, el Hijo procede de Dios. El Hijo no lo produjo el cuerpo de María. Cristo ya existía. El Hijo ya existía. En Filipenses 2, capítulo 5, fue donde Él tuvo ese sentir en su forma de Dios, haciéndose igual a Dios. Veamos lo que dice Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. ¿Quién? ¿Quién estaba en forma de Dios? Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, oiga bien, no estimó el ser, ¿qué? Hijo de Dios. No estimó ser igual a Dios. Ser hijo de Dios y que del mismo Padre o de Dios había salido o procedía del mismo Dios significaba que era igual a Dios. Y esto era el sentir que tuvo
Cristo Jesús, Cristo el Hijo de Dios, en su forma de Dios, antes de su encarnación, tuvo el sentir, ¿sí?, de que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que eso se puede interpretar de acuerdo a la Biblia, no a mí. Porque ser hijo de Dios significaba hacerse igual a Dios. Entonces es viceversa también. Ser hijo de Dios y que Dios fuera su mismo Padre, que del Padre procedía, significaba ser igual a Dios. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y de ahí nosotros podemos ver más adelante, donde dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, oiga bien, estando en forma de Dios, tuvo un sentir de que no estimaría ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no se aferró a esa forma de Dios que era igual a Dios. Dice el 7, sino que se despojó de eso. Se despojó de eso a sí mismo, tomando, oiga bien, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Mire lo que dice Romanos 8:3. Dice que ese que se despojó, fíjese bien cómo vamos a discernir la palabra correctamente. Filipenses 2:6 dice, 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice, hecho semejante o en semejanza de hombre. Mire lo que dice ahora Romanos 8:3. Ahí dice muy claro de que Dios envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Y todos sabemos y entendemos, los que estudian la Biblia, que cuando la Biblia menciona carne se refiere a ser humano. Lo envía en semejanza de carne o de hombre pecador sin pecado. Ahí está la palabra semejante y semejanza. De Filipenses 2:7 es hecho en semejanza. Y aquí viene Romanos 8:3. El Hijo viene y es manifestado al mundo en semejanza de hombre. La confesión de que Jesús es el Hijo de Dios antes de bajar al agua, o ahí estando para ser bautizados delante de todos, como un testimonio que no se avergüenza. Porque el Señor Jesucristo dice, el que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces la confesión de la persona tiene que ser antes de su bautismo de que Jesús es el Hijo de Dios. Tan importante es esto, que la salvación está basada en creer que Jesús era el Hijo de Dios. Nunca, nunca, nunca que era el Padre. Nunca. ¿Qué beneficios tiene el creer que Jesús era el Padre?
lo enseñaron los apóstoles, era tan importante que lo hicieron y lo martillaron y lo hicieron tan fuerte, lo gritaron de que no aparece. Pero sí, fuertemente está, bien claro está, no se puede confundir, no se puede negar de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que vence, que derrota, que destruye al mundo y a Satanás y a sus demonios. Que el Señor los reprenda. De que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión de el nombre debe salir de la misma boca de aquel que quiere ser salvo. Eso es evidente. La salvación no está basada en que otro, como la unicidad lo enseña, y los que se van a bautizar están tan desesperados que se llegue ese día cuando van a oír a aquel hombre invocar por ellos el nombre, confesar por ellos el nombre y declarar sus pecados perdonados por la boca de un hombre. Ahí está basada la salvación de ellos. Esa es su esperanza el día de su bautizo, cuando van alguien más a invocar por ellos y ellos mudos. Y ellos se burlan cuando nosotros les decimos: tienes que confesar con tu propia boca, si quieres ser salvo, que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, no, eso es una gran burla para ellos. Miremos lo que dice Romanos 10, del 8, 9 y 10. Romanos 10, versículos 8, 9 y 10. Fíjese bien. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El corazón no es este aparato, órgano vital que pompea sangre en todo tu cuerpo. Cuando habla de corazón es en tu entendimiento, el intelecto, tu alma. Entonces dice: cerca de tu boca, en tu corazón o en tu entendimiento, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, ¿qué es lo que están predicando? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que llegaras a entender que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. El corazón, le dije que se refería al entendimiento. Y llega un momento cuando tu entendimiento es abierto por esta palabra que predicamos, que dice el verso 8 que empezamos a mencionar y a leer, que dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y note el verso 9, regresamos, que es muy importante. Que si confesares con tu boca, no la de otro. Que si confesares con tu boca, no la del pastor. Que si confesares con tu boca, con tu inteligencia, el corazón, el centro de tu entendimiento. Que si confesares con tu boca, ¿sí? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca, tu boca, se confiesa para salvación. Si va a haber una invocación, si va a haber una confesión del nombre, tiene que ser por la boca
del que quiere ser salvo. Y con el entendimiento, en el entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la salvación. El que rehúse creer en el Hijo de Dios no tendrá la vida eterna, sino que la ira del Padre estará sobre de él. Porque lo que vence al mundo es aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si va a haber una confesión, una invocación de ese nombre de Jesús, tiene que ser con el entendimiento, conocimiento, ¿sí? Y creyendo con todo corazón, como dijo Felipe, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios para ellos es solamente un personaje ficticio, de que el Hijo de Dios solamente es un título del mismo Padre. Son títulos, le dice ella. Es el mismo Padre. El Padre en verdad no tiene un hijo, ni Jesús tiene un Padre. Ese es el trasfondo del mensaje de ellos, que no se lo van a decir así, porque ellos saben bien que lo tienen que convencer primero a usted. Pero ya cuando usted está en sus garras, empiezan a meterle toda esta ponzoña, todo este veneno, y terminan creyendo de que en verdad Jesús no tiene un Padre, que en verdad el Padre no tiene un hijo, y terminan sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Ese es el plan que está detrás del bautismo de la unicidad. No tiene el mismo propósito de Hechos 2:38 en el bautismo que practicaban los apóstoles, donde se tenía que confesar que Jesús era el Hijo de Dios, y era una confesión necesaria, porque era por la cual Cristo murió, por la cual trataban de matarlo. Por esto murió Jesucristo. En el razonamiento de ellos era que Jesucristo dijera, Él era el Hijo de Dios. Este era el problema por la cual no aceptaban la doctrina. Así que yo espero que usted haya entendido este mensaje. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás del telón de el bautismo unicitario, aunque usen Hechos 2:38? O sea, ellos le van a decir, mira lo que dice aquí, tienes que hacerlo así, y eso lo vamos a explicar en otro video, el por qué es importante bautizarse como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y por qué dijeron los apóstoles, usaron esa frase en el nombre de Jesús. Yo les explicaré esto en otro video, y nos vamos a esperar. Por ahora, si van a comentar, comenten en este tema. Amén. No empiecen a hablar sobre Trinidad, no empiecen a hablar de temas fuera. Vamos a ser ordenados, ¿sí? Y mantenernos en el tema de el verdadero propósito detrás del bautismo en agua, de la unicidad, de los solo Jesús, de los pentecostales del nombre. Dios les bendiga. Y si ustedes tienen un tema del cual quisieran que yo lo exponiera aquí, déjenmelo en los comentarios también. Y no se olvide de suscribirse a este canal para estar pendientes cuando yo estoy sacando nuevas enseñanzas. Y también les ruego, por favor, que compartan este video, ¿sí? Copéenlo y péguenlo en su muro, Facebook, en todas las redes sociales, para que todos sepan la verdadera doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como el Padre le plació de hacerlo a Él Señor sobre todas las cosas.
Dios les bendiga y los amo en el amor de Jesucristo. Bendiciones.